Territorio de Montana, 1888. Aquí, el invierno no era una estación, sino un estado soberano. Gobernaba de octubre a mayo con una autoridad absoluta y silenciosa. Para los mineros, tramperos y colonos que se atrevían a habitar su dominio, la supervivencia era una colaboración estrecha y diaria entre vecino y vecino. El aislamiento era una sentencia de muerte. Quedarse solo en el corazón de aquellos se consideraba un acto de crueldad o un fracaso profundo de la comunidad. Esta es la historia de un fracaso de ese tipo. Y de la persona que, contra toda expectativa, se negó a que fuera su final. Se llamaba Ada Greer. 32 años, viuda de 2 inviernos. Su esposo, Jack, había reclamado esta parcela, atraído por cuentos de plata en las rocas cercanas. Solo encontró granito duro y un trabajo aún más duro. Un árbol que cayó, un momento de mala cálculo, y Ada quedó con la parcela, una deuda en la tienda de la compañía en el campamento minero de Silver Falls, y una reputación de terquedad que algunos confundían con fortaleza. Era capaz. Sabía rastrear, desollar un ciervo y mantener un fuego que durara toda la noche. Pero su capacidad era una cáscara dura que cubría un pozo profundo de aprensión silenciosa. Había aprendido que el mundo podía cambiar de forma irrevocable entre un latido y el siguiente. La crisis no comenzó con un estruendo, sino con un enlentecimiento. Las visitas de la familia Metzger, cuya parcela estaba a 3 millas valle abajo, se fueron espaciando. Luego cesaron por completo. El ocasional comerciante de Silver Falls, que intercambiaba balas y frijoles por pieles, dejó de hacer su ronda mensual. El mundo de Ada, ya pequeño, comenzó a encogerse hacia las 4 paredes de su cabaña. Su reserva de harina, cuidadosamente racionada, había bajado a 1/4 de saco. La sal se había acabado. La deuda en la tienda de la compañía era un número en un libro de contabilidad que no había visto en meses, pero su peso era una presión constante, como la nieve sobre su tejado. La presión era ambiental, absoluta. La casa se había desplazado a cotas más bajas. Sus trampas no capturaban nada. Cada chequeo vacío era una pequeña resta de su futuro. El tejido social del Valle Alto, ya de por sí tenue, se había deshilachado y roto. Aún no sabía por qué. El conflicto central era simple y severo, la energía necesaria para buscar salvación podía resultar ella misma fatal. Ada eligió el movimiento antes que la espera. Se preparó no para un viaje, sino para un asedio contra la distancia. Empacó la harina que quedaba, una manta, su rifle y una única taza de hojalata. Dejó la cabaña tal como estaba, con una promesa de regreso que no estaba segura de poder cumplir. La marcha fue un esfuerzo agotador. Abrir camino a través de nieve que le llegaba a la cintura. Vadeando el arroyo parcialmente congelado, el agua helada mordiendo a través de sus envoltorios de cuero. El silencio inmenso y devorador de las montañas. Acampó bajo un saliente rocoso, derritiendo nieve en su taza de hojalata sobre un fuego diminuto y precioso. La taza de hojalata era su ancla. Servía para el agua, para el caldo débil de harina hervida. Era un humilde tótem de civilización, de una necesidad humana simple, sostener algo cálido. En medio del frío vasto, su modesta utilidad era un consuelo profundo. Tras 2 días, llegó a las afueras de Silver Falls. Pero el pueblo no estaba como lo había dejado. Las bocas de las minas estaban en silencio. Las pocas personas en la calle se movían rápido, con la cabeza baja. Las ventanas de la tienda de la compañía, propiedad del operador de la mina Roland Deckers, estaban a oscuras. Un cartel pintado a mano en la oficina de ensayos decía, idos a Helena hasta la primavera. El silencio aquí era diferente. No era el silencio de la naturaleza, sino el del abandono. El pueblo no había muerto, había sido evacuado. La rica veta de plata se había agotado. Roland Víquez, enfrentando ganancias en picada, había cortado sus pérdidas. Ofreció pasaje en los últimos carros de suministros a cualquier minero que firmara la cesión de su parcela para saldar deudas. La mayoría se fue. No había enviado aviso valle arriba a los colonos. En su cálculo, eran irrelevantes. Ada fue a la tienda de la compañía.
Estaba cerrada con llave. Al mirar dentro, vio estantes vacíos. Su deuda, y su posibilidad de crédito, ahora carecían de sentido. La fuerza opuesta no era un hombre con un arma, sino un edificio vacío y una decisión tomada en una oficina a cientos de millas. La autoridad de Víquez era su capital, y lo había retirado, dejando un vacío social y económico. La crisis se replanteó. No se trataba solo de escasez, sino de traición. El contrato social, imperfecto, explotador, pero real, había sido anulado sin previo aviso. La única ley que quedaba era la ley de la montaña. Mientras Ada permanecía en la calle desierta, una figura emergió del viejo establo. Era Aisae, un herrero mayor, un hombre liberto que había llegado al oeste con el ferrocarril. Era uno de los pocos que quedaban. Le hizo un gesto con la cabeza, su expresión sombría. Vació la tienda y la caja fuerte del banco, dijo Aisae, con voz grave y baja. Los carros partieron hace una semana. Les dijo a todos que el invierno iba a quebrar el campamento. Les dijo que era un rescate. Escupió en la nieve. Se rescató a sí mismo. Dejó al resto a merced de Dios o de la gravedad. Aisae le ofreció la única moneda que quedaba, información. Los Metzger habían intentado cruzar el paso hacía un mes. No sabía si lo lograron. Algunos otros resistentes estaban dispersos, atrincherados, guardando lo poco que tenían. No quedaba comunidad a la que apelar. Solo bolsillos aislados de desesperación. Señaló un pequeño cobertizo sin ventanas detrás de la herrería. No puedo ofrecer mucho. Pero no puedes volver esta noche. Se está formando una tormenta. Vio la taza de hojalata atada a su mochila. Tienes un recipiente. Yo tengo una olla de gachas en la fragua. Es sal y está caliente, no era una invitación, sino una transacción de humanidad básica. Ella tenía una taza. Él tenía comida. En ausencia de dinero, de crédito, de sociedad, esa era la nueva economía. Ada aceptó. El calor de las gachas gruesas en su taza de hojalata fue el primer calor verdadero que sentía en días. Esa noche, la tormenta azotó Silver Falls con furia. Ada se refugió en el cobertizo, escuchando el viento aullar a través del pueblo vacío. Sostenía la taza vacía en sus manos. La pregunta de la harina tenía respuesta, no quedaba. La pregunta de su deuda tenía respuesta, estaba anulada. Pero una nueva pregunta, más terrible, comenzaba a tomar forma. Había llegado a su destino solo para encontrar un vacío mayor. Regresar a su cabaña significaba un declive lento y seguro. Quedarse en el pueblo fantasma ofrecía solo refugio, no sustento. La tormenta había borrado los últimos rastros del éxodo. Eda Greer se encontraba en medio de las ruinas de una comunidad que había botado con los pies. Su crisis inmediata se había cristalizado, volver a una cabaña solitaria y su fin lento y seguro, o intentar forjar una nueva existencia en esa cáscara vacía. Eligió la cáscara. Su primera tarea fue un inventario. El verdadero premio era una pequeña bodega subterránea congelada detrás de la antigua pensión. Bajo una estera de arpillera encontró los restos de la última cosecha de la comunidad, un busel de papas arrugadas, nabos duros como piedras y unas pocas manzanas marchitas. Era oro. Esa era la nueva economía. No dinero, no crédito, sino salvamento y sudor. Las papas no eran solo comida, eran semilla y eran fichas de negociación. Aisae rompió el silencio. Los hombres de Vique se llevaron el buen grano del molino. Pero las ratas llegan a todas partes. Hay derrames en el desván. Una persona paciente podría rescatar un PEC. Era información ofrecida a cambio de la compañía tácita. Ella la tomó. Durante 2 días, Ada se sentó en el desván helado del molino, escogiendo minuciosamente entre paja sucia, separando granos diminutos y enteros de trigo de los desechos. Sus manos se entumecieron, su espalda dolió. La taza de hojalata se convirtió en su medida. 2 tazas de grano. Un día de trabajo. La confianza se construyó en incrementos de utilidad. Él ofreció una herramienta,
un pequeño molinillo de café. Ella ofreció una parte del engrudo resultante. No comían juntos, sino por separado, cada uno de su recipiente. El de él era un cuenco de metal abollado. El de ella, la taza de hojalata. La comida compartida era comunal solo en su momento, una existencia paralela silenciosa bajo la tenue luz de la fragua. La capa más profunda de la oposición de Roland Vickers se reveló a través de un sistema. Ada, explorando más, encontró la oficina de correos. En el suelo, esparcidas como si las hubieran dejado caer apresuradamente, había un puñado de cartas. Todas dirigidas a residentes de Silver Falls. Todas sin abrir. La más reciente tenía fecha de 2 meses atrás. La traición se profundizó. Vickers no solo había retirado el apoyo financiero, había cortado la línea vital de la información. Esas cartas representaban un futuro que los residentes habían estado esperando. Al cerrar la oficina de correos, Vickers los había aislado más completamente que cualquier cordillera. No solo los había abandonado, los había borrado de la preocupación del mundo exterior. Ada recogió las cartas. No podía entregarlas. Pero tampoco las quemó. Las apiló ordenadamente sobre el escritorio del jefe de correos. Era un acto fútil de orden contra el caos, una rebelión silenciosa contra el borrado. La complejidad moral de su situación se retorció aún más. La comida que rescataban no pertenecía a nadie y, por lo tanto, a cualquiera. Las cartas eran propiedad privada, pero sus dueños habían sido forzados a la ausencia. En el orden colapsado de la frontera, Ada se vio obligada a convertirse en su propia juez. Su código era simple. Tomar solo lo necesario para vivir, respetar lo que no se puede usar. Pasaron semanas en un ritmo agotador de salvamento y sustento. La relación con Aisae evolucionó a través del sufrimiento compartido. Una noche, el fuego de su fragua flaqueó. Ada, sin decir palabra, trajo un brazado de leña partida que había recolectado. La colocó junto a la fragua. Él dio un solo y lento asentimiento. Más tarde, reparó una correa rota de su raqueta de nieve. No hubo declaraciones. Su vínculo fue una serie de reparaciones recíprocas y silenciosas. El siguiente desarrollo llegó con sonido, el crujido distante e inconfundible de un disparo de rifle, resonando por el valle. Luego, un segundo. No era fuego de caza. Estaba espaciado, deliberado. Una señal. No estaban solos. Los disparos eran una llamada de auxilio. Ada y Aisae intercambiaron una mirada, no de miedo, sino de cálculo sombrío. Otros sobrevivientes significaban posible ayuda. También significaban competencia por recursos escasos. Rastrearon el sonido hasta su origen, un angosto barranco a 1 milla del pueblo. Un hombre yacía en la nieve junto a una mula muerta. Era Tom Murphy, un colono. Con él estaban sus 2 hijos, un niño y una niña, envueltos en todas las mantas que poseían, sus ojos abiertos con un terror que se había consumido hasta las brasas. La crisis ya no era abstracta. Tenía rostro, 2 rostros pequeños. La historia de Murphy salió a borbotones. Su esposa había muerto. Había intentado resistir, pero decidió intentar la marcha imposible. La mula se había roto una pata. Llevaban allí 2 días. Sus disparos eran una protesta final y airada contra el silencio. Ada miró a los niños. Miró a la mula muerta, carne, pero a un costo terrible. Miró a Aisae, cuyo rostro era una máscara de piedra. Su dilema moral fue inmediato. Acoger 3 bocas más condenaría su economía cuidadosamente equilibrada. Marcharse sería una sentencia de muerte que presenciaría. El cálculo de la supervivencia se encontró con el instinto de comunidad. La misma comunidad que le había fallado ahora le exigía que la reconstituyera. Tomó su decisión desde una lógica más fría, los niños representaban un futuro. Y una mula sacrificada representaba más calorías de las que había visto en meses. Volvemos al pueblo, dijo, con una voz que no admitía debate. El establo se convirtió en una especie de castillo. Ada Greer era su soberana no elegida.
Las reglas eran simples. Las verduras rescatadas y la carne de mula se juntaron. Cada porción se medía. La taza de hojalata era la unidad estándar. Una taza de estofado ligero por adulto al día. Media taza para los niños. Murphy era un fantasma de hombre. Los niños, Meg y Finn, eran sombras silenciosas. La primera fractura apareció por la carne. Murphy, impulsado por la culpa de padre, dio en secreto una porción de su carne a Finn. Ada lo descubrió por el desequilibrio en las raciones. Su enojo fue frío, aterrador en su quietud. Los reunió a todos junto al fuego, la taza en la mano. Esto, dijo, alzando la taza. Esto es la ley. Si robas de ella, robas de todos nosotros. Robas del mañana de tus hijos. Miró directamente a Murphy. Tu amor no puede llenarle el estómago. Solo la justicia puede. No hubo castigo. La vergüenza fue la consecuencia. La ley era la taza. El significado de la taza se profundizó. Una noche, Meg la golpeó torpemente y derramó unas onzas preciosas de estofado en la tierra. La niña se quedó helada, esperando ira. Ada simplemente enderezó la taza, la limpió y la volvió a llenar del pote, tomando menos para sí misma. La lección fue silenciosa, el recipiente no era lo sagrado. Lo que contenía era sagrado. Y a veces, las cosas sagradas se pierden. Se absorbe la pérdida y se sigue adelante. La taza ya no era solo una herramienta. Era un pacto. Representaba la línea delgada y dura entre la supervivencia comunal y el caos. Ada la hizo cumplir de manera imparcial. Esa era la claridad moral que forjó en el vacío que Víquez dejó atrás. La capa más profunda de oposición se reveló mediante un descubrimiento. En la oficina abandonada de la mina, Ada encontró un libro de reclamos de tierras. Junto a numerosos reclamos había pequeñas anotaciones a lápiz, W viable, E accesible, o simplemente, L. Encontró un mapa. Las anotaciones correspondían. L, por, liable to fail, propenso a fallar. Roland Víquez no solo había abandonado Silver Falls. Lo había catalogado para desguace. Los colonos eran puntos de datos geológicos y logísticos. Un reclamo que fallara era un reclamo que podía comprarse por centavos después. No había enviado aviso de la evacuación porque algunos de ellos, los L, al fallar en invierno, servían a su propósito a largo plazo. La traición no era mera negligencia. Era una forma de ingeniería fría y paciente. El nombre de Ada no estaba en el libro. No era un punto de datos. Era un error en su cálculo. Este conocimiento se convirtió en un fuego frío en sus entrañas. Su lucha ya no era contra la mera desgracia, sino contra una indiferencia calculada que veía su vida como material de contabilidad. Su perseverancia se convirtió en un acto de desafío. El desafío final y mayor llegó con un deshielo lento, seguido de un congelamiento rápido y catastrófico. Una capa de hielo cubrió todo. La última carne de mula se había acabado. Las verduras de raíz se reducían a un puñado de papas brotadas. La escasez se convirtió en hambruna. Las raciones se redujeron a una taza de caldo débil de papa por día. El silencio de los niños se volvió letargo. Murphy se desvanecía aún más. Isaiah comenzó a toser, un sonido profundo y húmedo. El vínculo del sufrimiento compartido se tensaba hasta el punto de ruptura. Ada tomó la decisión sola. Tomó las últimas 3 papas, las destinadas a semilla. Las sirvió enteras. En la comida, no usó la taza para medir. Colocó una papa en el cuenco de Isaiah, una en el de Murphy y cortó la tercera por la mitad para los niños. Ella no tomó ninguna. Fue el sacrificio definitivo y la aplicación definitiva de su propia ley. El líder come al final. Lo hizo con la finalidad de un reloj que da la hora. La taza de hojalata quedó vacía a su lado. Esa noche, por primera vez, Isaiah habló de su pasado. Me han dado por perdido antes, dijo con voz ronca junto al fuego. Duele menos cuando ves la pluma en su mano. Ada, sentada en las sombras, hambrienta, simplemente asintió.
La resolución no llegó con un rescate, sino con un cambio. La tormenta de hielo pasó, dejando un cálido viento chinook. Derritió la capa, revelando el suelo. Y con él, los primeros brotes verdes de cebolla silvestre. No encontraron salvación. Encontraron el próximo minuto. Ada, débil de hambre, llevó a Meg y Finn a la orilla del arroyo. Cavaron con los dedos buscando bulbos de cebolla. El primer puñado de verdes ásperos y pungents no fue un banquete. Fue una continuación. Semanas después, el mundo se volvió verde. Una mañana, un grupo de reconocimiento del ejército de Estados Unidos llegó por casualidad a Silver Falls. No encontraron un pueblo fantasma, sino evidencia de habitación. Un pozo de fuego cuidado. Salvamento apilado ordenadamente. Un pequeño terreno recién cavado junto al arroyo. Y 5 personas demacradas, pero vivas. Los soldados ofrecieron galleta dura y noticias. El mundo había seguido adelante. El auge de la plata había terminado. Roland Víquez estaba en Denver. Eran una curiosidad, una nota al pie de persistencia. No hubo justicia, no hubo ajuste de cuentas. Solo quedó el hecho de su respiración. El teniente les ofreció transporte al fuerte Missoule. Murphy, abrazando a sus hijos, aceptó de inmediato. A Isae, tras una larga mirada a su fragua, asintió. Se volvieron hacia Ada. Ada Greer miró el establo, el arroyo, las montañas que habían intentado reclamarla. Miró a las personas que esperaban su respuesta. Luego caminó hasta el pozo de fuego, ahora frío. Recogió la taza de hojalata de su piedra. Estaba abollada, ennegrecida por el hollín, con el borde ligeramente deformado. La guardó en su escasa bolsa. Lo que hizo después no sorprendió a nadie que hubiera sobrevivido ese invierno con ella. Se fue. Llevó consigo las únicas 2 cosas de valor que había forjado en la nieve, su vida y la comprensión de que una vida sola no es vida, sino mera existencia sostenida. Roland Víquez la había dado por perdida. La montaña había intentado reclamarla. La comunidad la había dejado atrás. Pero Ada Greer había demostrado que la anotación final en una vida no la hacen hombres distantes con libros de contabilidad. La hace el acto simple e implacable de perdurar, de compartir la última papa, de sostener la ley de una única taza de hojalata. No recuperó su tierra, ni su justicia, ni su vida anterior. Obtuvo algo distinto, el conocimiento inquebrantable de que estaba hecha y el peso callado y perdurable de la taza que ahora llevaba hacia cualquier futuro que le esperara.